nuestra sesión científica de cada mes. Estamos muy contentos, muy engalanados con la presencia del doctor Alberto Villarreal Hernández. Él nos va a dar la sesión científica titulada La estupidez, una explicación psicoanalítica. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y pues les presento brevemente, digo brevemente porque el doctor tiene un currículum muy extenso, pero me voy a permitir compartirles lo que él de manera muy modesta me pasó, ¿sí? El doctor Alberto Villarreal Hernández es psicólogo por parte de la Universidad Regiomontana. Tiene una especialidad en psiquiatría hospitalaria y de la comunidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es psicoanalista egresado de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Además es profesor y supervisor de psicoterapia psicoanalítica en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Escuela de Psiquiatría del ITEMS. Pues doctor, bienvenido. Les comparto además como una cápsula extra que el 7 de febrero el doctor estuvo de manteles largos festejando su cumpleaños. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos que festeje con nosotros compartiendo su sabiduría. Así que adelante, doctor, le cedo la palabra. Oye, muchas gracias, Socorro, y a todos ustedes. Me siento muy honrado de platicar con ustedes sobre estos, digamos, expresiones muy comunes en la cotidianeidad, pero en realidad poco desarrolladas seriamente en nuestro campo, que es el psicoanálisis. Durante varios años me llamaron la atención algunas expresiones prototípicas de nuestra conducta y se fueron convirtiendo en algunos trabajos. Este es uno que hoy van a conocer. Otro se presentó en otro lado, que se llama los mala suerte, que son aquellas personas que invariablemente les va mal y les va mal y les va mal. Y me puse a pensar, después de analizar una lista de casos que había atendido en mi vida, profesionalmente hablando, de que eso no puede ser solamente una suerte del destino. Y nace ese trabajo que si quieren luego en otro momento, con mucho gusto lo comparto con ustedes. Y así otros más. Entonces, bien, hoy vamos a hablar un poco sobre, o mucho, según el tiempo que nos dé, sobre lo que originalmente, y yo por estúpido también, le puse la estupidez humana, porque es una cualidad humana, no es de animales, no es de nadie. Entonces era una redundancia poner estupidez humana, lo cual, después de una primera lectura, para no caer en el mismo calificativo, quité lo humano. Entonces, bueno, Albert Einstein, para empezar a platicar con ustedes, alguna vez dijo, dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿sí? Así dijo de lo humano, ¿sí? Y no estoy tan seguro del universo. Entonces, bien, nosotros nos hemos caracterizado y distinguido del resto de los mamíferos por nuestra capacidad de raciocinio. Sin embargo, el hombre, con H mayúscula de todos los tiempos, en sus quehaceres y pensares, ha cometido las faltas más graves, las ofensas más agudas, así como ha realizado las actividades más inverosímiles en todas las áreas de sus quehaceres. Ejemplos sobran, veamos. Tender a calcular erróneamente las probabilidades, lo cual a veces genera accidentes graves. Sí paso, es del tren, por ejemplo, cuando ya está el tren enfrente. ¿Sí? Mostrar desviaciones de confirmación de sus actos para validarlos, ¿sí? Es típico, ¿no? Pues porque por esto y por lo otro, pues por eso, ¿verdad? Someter a prueba las propias hipótesis o la de los otros de forma ineficaz y absurda, pues porque sí, o porque yo pensé, o violar las reglas de la teoría de la utilidad comprando cosas que no sirven para nada, espurias, de mínima duración, fácilmente sujetas a la irreversible descompostura o que simplemente se convierten en un montículo de cosas inservibles o que nunca vamos a utilizar, o el típico
Lo compré porque estaba barato. Y quién sabe para qué sirve, ¿verdad? La mala consideración de los efectos de formulaciones ilógicas, el aceptar antieconómicamente, como dije yo, precios bajos, o sea, lo barato sale caro, ha cometido entonces el ser humano a lo largo de la vida actos estúpidos, ¿sí? Desgraciadamente, el poseer esta calificación no nos beneficia en nada. La tala inmoderada de árboles, la extinción de cientos de especies animales, el consumo del petróleo inadecuado, casarse con menos uno debería de haberlo hecho, el estallido de las guerras, el gasto multimillonario en curanderismo para medicina, en cosas absurdas, en obras absurdas del gobierno, muchas de las cuales además fueron calculadas pésimamente, saliendo 5 veces más caras de lo que originalmente se había programado, entre otras cosas. Entonces, estos son algunos ejemplos. Bien, como sinónimos conocemos muchas formas de llamarle a la estupidez. Dígase algunas: tonto, absurdo, imbécil, pendejo, papanata, simplote, sandio, pasguato, necio, insensato, porro, idiota, tardo, estólido, cacaceno, baboso, irracional, memés, badulaque, guanaco, ceporro, camuesco, entre muchos más, son las formas en que uno puede referirse a esta tan embarazosa conducta humana, la cual, como vamos a ver más adelante, ha sido por muchos mal entendida, asociándola comúnmente como derivada de fallas en el intelecto, cuando se ha visto que en realidad se necesita ser muy inteligente para ser estúpido, ¿sí? Como sabemos, los sentimientos de estupidez son muy comunes en nuestros pacientes, en nuestra práctica clínica. Muy seguido ustedes y yo oímos que el paciente dice, pero ¿cómo fui tonto haciendo esta cosa? Si ya sabía que iba a hacer esto y ahí voy derechito a darme en la torre. Son formas muy comunes de expresión del paciente en donde evidencia precisamente esta sensación de estupidez. La estupidez ha sido motivo de estudios desde hace cientos de años en disciplinas tanto de nuestra conducta, en menor cantidad, como en otras disciplinas desde hace casi miles de años. No quiero dedicarme demasiado tiempo, porque rebasaría mucho el tiempo precisamente de esta exposición, el ahondar en toda esta historia gigantesca. El trabajo lo verán más adelante en detalle, pero voy a citar algunos nada más para tener una breve introducción no psicoanalítica de los pensadores que han escrito sobre este tema. Empecemos en tal caso. San Isidoro de Sevilla, ya por la Edad Media, él vivió en el año 560 y se murió en el 636. En su libro Etimologías, es una obra maravillosa, larguísima, son muchos tomos, ¿sí? Pensaba que la estupidez tenía algún tipo de asociación con el pez torpedo. Fíjense, torpe, estolidez, estupidez, esos sufijos denotan parálisis, ¿sí? Entonces él pensaba que aturdía el pez torpedo a los miembros de quien tocaba. Mientras que por otro lado él pensaba también que los estúpidos reciben este cándido nombre debido a que expresan en su inteligencia una parálisis por estupor. Por cierto, para él la estolidez, que es una forma también de estupidez, y sus sinónimos no son locura, ¿sí? Es un asunto moral, decía él. Entonces, años después de San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino dedicó varios temas de su obra alrededor, o varios textos de su obra para hablar de ello, ¿no? Y él hizo una simpática clasificación que no hace daño conocer. En latín se llamaba de esta manera. Eran los asgeti, los cataplex, los credutus, los fatuus, los grossus, eves, idiota, imbécilis, inanis, incrasatus, inexpertus, incipiens, necius, resticus, stolidus, stultus, stupidus, tardus, turpis, vacus y becrus.
Así se los clasificó. Imagínense, cada cantidad de insensatos como ellos. ¿Sí? Realizando, como San Isidoro de Sevilla, una asociación entre algún tipo de ser vivo, no humano, con el tipo de imbecilidad o estupidez. ¿Sí? Eso lo verán más adelante si algún día quieren leer el texto, para irme más rápido. Luego, esta revisión de Santo Tomás de Aquino, encontramos siglos después a Erasmo de Rotterdam, quien escribió un libro muy conocido por muchos de nosotros, y probablemente más de uno de ustedes ya lo revisó, lo vio por ahí o está en alguno de sus estantes, que era El elogio de la locura, que mal traducido al español, porque en realidad la verdadera traducción es el elogio de la estulticia o de la estupidez. Lo escribió en 1509. En ese libro, Erasmo de Rotterdam repasa las acciones torpes, simples, absurdas e idiotas de esta interesante pieza de la historia de la estupidez en la historia, la filosofía y demás, ¿sí? Incluyendo actos religiosos como tontos, ¿sí? Para seguir reduciéndonos en esta revisión histórica, me acerco ahora al siglo XX, y vemos que el doctor Leopold Lauenfeld en 1909 escribió un libro en alemán que era sobre la estupidez, über die Dummheit. La clasificación sostiene el mismo, no es exhaustiva, él piensa que hay más cosas, pero es multifuncional la estupidez para él. En resumen, él enlista este tipo de expresiones en la estupidez parcial y general, la inteligencia defectuosa en personas talentosas, la inmadurez de percepción, el poco juicio también, la desatención, las asociaciones torpes y la mala memoria. En otro lado, también él llega a clasificar a los torpes y los simplistas. Y en otro punto también clasifica a los megalómanos y a los vanidosos. ¿Sí? También incluye a los temerarios, aquellos que no miden las consecuencias y se van a lo tonto, pues, ¿verdad? Y los sugestionables. Bien. Luego de esta novedosa publicación, la historia recuerda a Max Kemmerwright, quien en su obra propone una descripción de la tontería a partir de fallas del intelecto. Aunque probablemente, les voy a comentar, la primera obra psicológica sobre la estolidez la encontramos en 1919 con Charles Richet, ¿sí? Que se llamó El hombre estúpido, ¿sí? Tal obra se dedica a organizar en esta categoría de comportamiento las acciones absurdas del ser humano, las adicciones a drogas, el consumo inmoderado que conduce a la obesidad, la tendencia al esclavismo en las relaciones interpersonales o amorosas, o en el ámbito laboral, la disposición a la guerra y otros tantos ejemplos, ¿sí? Después de este señor, de Charles Richet, Walter Pitkin, ¿sí?, de la Universidad de Columbia, presenta su breve introducción a la historia de la estupidez. Por cierto, esa breve introducción consta de 300 páginas. Leyéndose en la última línea del libro, ahora estamos listos para empezar a estudiar la estupidez. Bien. Probablemente una de las obras que más nos pueden servir en la actualidad para entender desde lo no psicológico, lo no psicodinámico, la estupidez, es la obra de Carlo M. Cipolla, quien murió hace poco, en donde vienen las leyes básicas de la estupidez humana. Se las voy a decir. La primera ley: siempre subestimamos el número de gente estúpida. O sea, hay más estúpidos de lo que pensamos. Segunda ley: la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona, ¿sí? Podemos ser muy inteligentes y tarados, podemos ser muy ricos y tarados o pobres o lo que sea, eso no tiene nada que ver. Tercera ley, la de oro: una persona estúpida, decía él, es alguien que ocasiona daño a otra persona o a un grupo de gentes sin conseguir ventaja para ella misma. Incluso puede quedar dañada. Eso es típico de la personalidad o de la persona que tiene actos estúpidos. O sea, a veces pensando de alguna manera que le va a ir bien, le va muy mal, ¿sí?
Cuarta ley. La gente no estúpida siempre subestima el poder dañino de los estúpidos. Continuamente se les olvida a los primeros de que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, el asociarse con gente estúpida inequívocamente constituye un gran error. Quinta ley. Una persona estúpida es el ser más peligroso que puede existir. Bien. Para ya adentrarnos en lo que ahora nos va a ocupar, que va a ser lo psicoanalítico, estoy seguro de que la estupidez puede entenderse ya sea como un rasgo de carácter, un sentimiento específico y una forma de ser. De eso va a tratar esta presentación. Así, me centraré en ofrecerles a ustedes una tentativa explicación psicoanalítica de esta particular y desgraciadamente nada ajena conducta humana. Entre los elementos que se tomarán en cuenta, se realizará una distinción entre la estupidez como sentimiento y la conducta asociada a actos. Se sienta o no estúpido por ello la persona. En otras palabras, se explicará la bobería como rasgo de carácter y a la personalidad estúpida por un lado. Para fines prácticos y dejar claro el foco de trabajo, se definirá, les voy a decir, para mí la estupidez y sus sinónimos es aquella adquisición o aplicación incorrecta del conocimiento tácito guiado por valores alejados de la adquisición de un bien común a través del desequilibrio entre los intereses interpersonales y extrapersonales a largo y a corto plazo, cuyo resultado es un fallo de equilibrio entre 1, la adaptación del entorno existente, 2, la modelación del entorno existente y 3, la selección de nuevos entornos. Bien, dejamos esta revisión para entrar ya en lo que nos toca, que es las aportaciones psicoanalíticas. Freud siempre señaló con su característica prontitud que no había nada más costoso en esta vida como la enfermedad y la estupidez. Esto lo dijo en 1913. Como se dijo, los sentimientos de sandez son comunes en la consulta psicoterapéutica y psicoanalítica. Sin embargo, a pesar de ser una conducta altamente frecuente, pocos artículos desde el inicio del pensamiento psicoanalítico, como les dije, se han dedicado a estudiar de cerca este fenómeno tan interesante. Al parecer, la revisión que yo hice, que es incompleta, obviamente, una de las primeras obras alrededor de la estupidez es el texto de Feldman, quien proponía que la estupidez humana provenía de una inhibición yoica, fíjense bien, producto del temor a la crítica y a la autocrítica, ¿sí? O sea, esa inhibición yoica por preocuparnos nos hace tener una reacción maladaptativa que nos hace parecernos o sentirnos o vernos idiotas, ¿sí? Misma idea la continuó Karl Landover en 1929, quien enfatiza también que el origen de los síntomas de la estupidez deben de rastrearse en una represión inconsciente específica que refleja una huida de la realidad y una defensa contra la ansiedad, fíjense, asociada a esta con la castración. En otras palabras, el ser eficiente, potente, exitoso, produce a juicio de este autor una ansiedad de perder el amor del objeto, erigiendo una pascuatez como defensa, donde en pocas palabras es mejor ser infantil, tonto, baboso, ¿sí? Como un niño, la idea de Landover, que arriesgarse, ser mejor que el padre y perder, ser castrado en todo el caso, ante la inevitable retaliación edípica, ¿sí? 10 años más adelante, Clarence Obendorf, en 1939, el año que murió Freud, publica El sentimiento de estupidez, ¿sí? En el cual afirma que el origen de este particular sentimiento precisamente se debe a la existencia, fíjense, es muy interesante, a identificaciones del niño con uno de los padres quien presenta una visión boba ante la vida. Es una especie de identificación con el padre estúpido o la madre estúpida, ¿sí? O el progenitor estúpido. Y al igual que los dos anteriores autores, Obendorf no descarta además la existencia de la libidinización del pensamiento, una idea que años después, ustedes ya lo saben probablemente, Otto Fenikel en el 45 lo desarrolló de manera extraordinaria en su texto sobre teoría psicoanalítica de las neurosis. Al grado tal, decía entonces Obendorf,
de producir una barrera contra la salida y o entrada de las ideas. Fíjense, la idea de él es interesante. O sea, el estúpido realmente, en términos psicodinámicos clásicos, libidiniza su pensamiento. O sea, él está convencido de que lo que está haciendo es correcto. Cree en eso, pues, por eso está libidinizado. Sin embargo, es una elaboración de pensamiento incorrecta, porque no está observando, no está anticipando, no está planificando, no está previendo consecuencias y demás factores. Entonces, al estar muy libidinizado, ¿sí?, se cierra y páquete, se dan madre, ¿sí? Bien, fuera de la camada de los primeros pensadores psicoanalíticos, nos vamos ahora hasta 1942, Margaret Mahler publica un interesante texto sobre la pseudoimbecilidad, ¿sí? A pesar de que lleva este título, el texto de Margaret Mahler, quien fuera, por cierto, paciente de Freud alguna vez, prácticamente nunca lo usó en el texto, refiriéndose más precisamente a la estupidez. De acuerdo a Margarita Mahler, la función de pasguatesa en la personalidad es que esencialmente inhabilita al niño, fíjense bien, así como al adulto, con rasgos infantiles a participar en la vida sexual de los padres y otros adultos, en una especie de dimensión ilimitada de conductas infantiles, torpes, tontas, las cuales pública y abiertamente expresa cuando deberían ser limitadas o prohibidas. Tal situación, a juicio de Mahler, estimula un ambiente libidinizado. En otras palabras, la pendejez le permite controlar la sexualidad de los padres y adultos, a la vez que gracias a su taradez, lo veo como el método de carácter, puede extralimitarse sexualmente ante los mismos. Por ejemplo, lograr tener colecho con los padres durante años, ¿sí? Más adelante en el texto, piensa Margaret Mahler, que en el periodo de latencia sucede una forma particular de estupidez, vista, por cierto, en el mantenimiento de aquellos secretos obvios, ¿sí? Es que no sabes, pues claro que lo sabemos todo, pero no lo sabes, ¿verdad? No, todos lo sabemos ya, de veras, ¿sí? Ese tipo de cosas, altamente libidinizados, no necesariamente de índole sexual. O sea, acuérdense que la libidinización es la sobrevaloración de las cosas. Al mismo tiempo, subraya Mahler que la estupidez en el carácter le provee al pequeño, en el caso de los menores, un canal de comunicación preverbal no detectado y parcialmente tolerado con sus padres, lo cual, en la teoría de ella, si ya alguna vez la han revisado, hace que los caminos hacia la individuación se entorpezcan más, porque establece un vínculo de pseudo simbiotización, ¿sí? Bien, años después, Harry Stack Sullivan, un psiquiatra y psicoanalista norteamericano, soltero toda la vida, en su característica forma de entender la naturaleza humana y el psicoanálisis, concibió un tipo de personas que son altamente inquietas alrededor de los problemas externos del mundo. Los bautizados por él, algológnicos, son reacios a cambiar, cerrados, y pueden caer en el rubro de la estupidez al perder la empatía con los demás al solo involucrarse con el exterior. Son, por ejemplo, aquellos que se preocupan tanto por la ecología que terminan haciéndole daño, ¿sí? Para Sullivan, los algológnicos se desarrollan durante la preadolescencia, algo parecido a lo que medio mal quería hablar de la etapa de latencia, donde sus necesidades son autogenitales. Ahí ven lo de la libidinación, las necesidades autogenitales. Las personas y o su pareja son útiles para ellos, pero no cuentan al final, no importa. Afirma Sullivan que los algológnicos presentan una alta dosis de temor y cólera. Tales emociones provienen a su entender de restricciones tempranas, careciendo este tipo de seres de amor y confianza. Quien probablemente se acercó mucho más que los anteriores a estudiar la estupidez humana es Bion, quien en 1957 pensaba que esta particular condición humana, en conjunto con la arrogancia, es una clara expresión de un desastre psicológico cuando domina en el sujeto la pulsión de muerte. Pues cuando no predomina, y está la debida, se convierte la arrogancia en orgullo, ¿sí? Dicha condición humana, pensaba Bion, la estupidez, refleja ataques directos al objeto y al vínculo con este, en donde la tontería manifiesta una dificultad de entender los mensajes externos y a su vez el mismo sentimiento o acto estúpido llega
a estimular en el otro una pantalla de elementos beta que inhabilita una mejor comprensión y relación. O sea, ¿qué tienes? No te entiendo, le dice el otro a la persona que cometió el acto estúpido. No lo puede alfabetizar en términos de vida, no puede concebir como lógico lo que acaba de ser el otro. Entonces, por eso ataca el vínculo, es un menoscabo. ¿Sí? En resumen, estupidez a lo largo de los años desde el pensamiento psicoanalítico ha significado diversas cosas. Dígase, en tal caso, una forma de expresión de la resistencia en los tratamientos. Pues no sé qué pensar, pues eso que me dicen no lo entiendo, sí, no sé por qué siempre llego tarde, ¿verdad? Típico, todo lo hemos oído, eso lo dijo Teodoro Reich en el 24. Una parálisis masoquista del intelecto, lo dijo Sandor Radon en el 33. Una forma no psicótica debido a la realidad incómoda de Landover. Una excesiva divinización que genera en el pensamiento una barrera contra la entrada y salida de ideas, así como ese resultado de fallas en las identificaciones totales con uno de los padres. O, volviendo con Mahler, una forma de control infantil del ambiente. O sea, se utiliza la estupidez como una forma de tener a la gente a su alrededor, recibir atención, ¿sí? Modificar el ambiente a favor de sí mismos, etc. Igualmente, es una manera de evitar realizar tareas maduras, eso lo dice Judith Marman ya en el 53. Es al mismo tiempo un intento precario e ineficaz de preservación de la autoestima, con claro uso de mecanismos de omnipotencia, eso lo dijo Vance Pruyel en el 75. Una inhibición en la función de síntesis, esto lo dijo Kohn en el 89. Una forma de salir rápido ante situaciones dolorosas, eso lo dijo Sinason en el 94. Una mediocre adaptación a la realidad junto con una deficiente forma de controlar los objetos externos, eso lo dijo Steiner en el 94, y otras más. En lo personal, yo creo, la estupidez refleja una incapacidad de reconocer el pensamiento con su liga afectiva, ¿sí? No al mismo nivel que el alexitímico, ¿sí? Al mismo tiempo, las personas estúpidas carecen de autoempatía o de autoapreciación, ¿sí? Hay fallas tanto en el yo observador, una función del yo, como en la función del self como objeto, una idea de Christopher Wallace. Esto es, no reconocen realmente su propio pasado, el cual interpersonalmente bloquea y dificulta las interacciones, y por lo tanto hay una incapacidad para empatizar continuamente con el otro significativo. Se rompen las continuidades interpersonalmente hablando. En ese sentido, presenta una seria dificultad para experienciar correctamente un conflicto intra o interpersonal. Por ello, el uso de defensas yoicas es errático, ¿sí? Fallas en el sentido común, ya sabemos todo lo que les puede pasar. Así no pueden aprender de la experiencia, obnubilándose, no integrando y empalmando, por lo tanto, los conflictos, complejizándose ante ellos, sin saber entonces qué es lo más sano de hacer. Entonces, ante ese bloqueo, meten la pata. Ante ello, su necesidad de responder tiene que ver, a mi juicio, con la demanda de sostener una, y a veces precaria, autoestima, por ejemplo, aplicando de forma omnipotente una solución equivocada. O sea, debido, como ya se dijo, a la ausencia de empatía, del fallo del yo observador, del ser como objeto, etc. En tal caso, la conducta estólida refleja una falla circunstancial, temporal o consistente en la adaptación del entorno interpersonal, el cual incapacita la modelación del entorno, acuérdense la definición que les di de estupidez, y muestra un déficit evidente, aunque sea momentáneo, de selección de una opción viable, de una respuesta adecuada, o de madurez en el sentido común del término. Tal conducta, defensivamente, no es porque presenten una crónica, repetida o inevitable falla de responsabilidad, o que sea producto de fallas en la atención debido a saltos afectivos aparentemente inmanejables. Quienes presentan lo antes dicho no son estúpidos, aunque en ocasiones así se sienten, sino que poseen determinadas dificultades que les hace cometer errores justificables por sus antecedentes intelectuales, cognitivo-neurológicos, desorden grave de la personalidad o poseen una estructura psicótica. Tradicionalmente, esta conducta puede venir de la existencia de expectativas incorrectas, creencias equívocas, faltas de motivación para involucrarse en ciertas tareas
o producen determinadas relaciones interpersonales, ideas fijas, idiopatías, alteraciones neuróticas de carácter, entre otros. Obviamente, quienes solo ocasionalmente caen en estas situaciones reflejan un dolor emocional, pena y culpa evidentes, por supuesto. Pues el sentimiento de estupidez es arrasador. Pero, cuando hablamos del verdadero estúpido, este no lo reconoce, no se da cuenta. Pues proyecta, anula o realiza formaciones reactivas e incluso escisiones e identificaciones proyectivas para salir al paso. O sea, no le duele. Pero los demás que lo rodean sí, y mucho. Ahora entremos, ya está clasificado, esto es lo general de contribuciones psicoanalíticas que explican en general la estupidez. Ahora vayamos más a lo específico. El sentimiento de estupidez, ¿sí? Como ya se dijo, el sentimiento de estupidez es común a la raza humana, es único en nosotros. Y pensar que hemos realizado alguna idiotez nos produce una sensación subjetiva que abruma y nos hace sentirnos mal, fuera de lugar, que hemos cambiado en algo, en nosotros, y percibimos que se ha evidenciado esta conducta ante terceras personas. La regué, chin, ¿verdad? Todo nos ha pasado. Lo cual generalmente sobrepasa el acto realizado incorrectamente de haberse hecho. A mi juicio, el sentimiento de estolidez o de estupidez proviene de fallas específicas, fíjense bien, en lo que yo creo, en la autoestima, que a su vez están íntimamente asociadas con el ideal del yo y el ideal del self, así como por ser un superyo crítico y duro. Chin, van a pensar mal de mí. Ahí están los ideales atrofiados. Pácatelas, ¿sí? Chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí están los ideales sélficos. Se atrapan ahí, ¿sí? Particularmente cuando dicho incómodo sentimiento está realmente disociado del acto realizado, o sea, ¿no? Aparentemente no se dan cuenta, o experiencia vivida. O sea, no fue hecho adrede, eso es lo importante, por eso es el sentimiento de chin, ¿sí? Estas sensaciones de vergüenza y bochorno, que engloban el sentimiento de estupidez, se activan bajo ansiedades que están profundamente conectadas a necesidades neuróticas, por lo menos circunstancialmente activadas, de sentirse aceptado, promovido o amado. En el desarrollo normal, pienso yo, que los sentimientos de estupidez con sus asociados, vergüenza, pena y culpa, participan en el desarrollo de los precursores sádicos del superyo, ¿sí? Y tienen que ver en los mecanismos reparatorios precisamente cuando la culpa está asociada a ese sentimiento, ¿sí? Fíjense bien, en un ejemplo de la cotidianeidad, si un niño, ¿sí? Comete un acto en donde no se dio cuenta, ¿sí? Y es calificado como tonto, ¿sí? Muchos padres de familia le dicen al niño, a ver, ¿qué hiciste? ¿Te diste cuenta que hiciste? Y se va a sentir abochornado, se va a sentir culpable, pero el pedirle que reconozca todo eso le va a ayudar a que el niño le dé una continuidad a sus actos. Y gracias a que se da esa continuidad a sus actos, el niño va a tener capacidad de anticipación y planificación, que son subelementos tanto yoicos como precursores superyoicos en el desarrollo. ¿Sí? En las interacciones con los objetos significativos suficientemente buenos, este sentimiento promueve cuando se marcan dichas conductas el aprendizaje, el desarrollo del ser como objeto. Entonces ya sé que si lo vuelvo a hacer me puede ir muy mal. ¿Sí? Y se afina la función del yo observador y síntesis en la misma estructura yoica. ¿Sí? A su vez, estimula un mejor desarrollo del self real y de los objetos reales, dándole paso a la realidad y a concebir, como ya se dijo, la paulatina pérdida de la omnipotencia tanto en el niño como de sus objetos ante este. En estructuras neuróticas, por otro lado, el presentar un superyo más organizado, ¿sí? Más punitivo también, los sentimientos de estupidez son más agudos, persistentes y duraderos, pues la carga agresiva es mayor, aunque a fin de cuentas no tengan exactamente claro si participaron o no en algún acto estúpido o fuera del lugar. Esto, por cierto, lo podemos observar claramente en pacientes obsesivos y depresivos masoquistas. ¿Sí? Así, resumiendo, mientras más organizada esté la personalidad y estructura del individuo, los sentimientos de estupidez activan la capacidad reparatoria, elaborativa
el aprendizaje por la experiencia, la adaptación y el crecimiento intra e interpersonal, pues refleja un autoconocimiento de quien ha reaccionado mal, de que se ha reaccionado mal, y que tal conducta no corresponde a la usual, ¿sí? Eso en cuanto al sentimiento de estupidez. Ahora, como rasgo de carácter. Como saben ustedes, los rasgos de carácter son, en pocas palabras, formaciones de compromiso, expresiones recurrentes, típicas y definidas, secundarias en origen y con obvias funciones defensivas reflejadas como reacciones y o actitudes que se asocian íntimamente al self, o sea, a nosotros mismos, el estilo, identidad e interacciones diversas de índole social familiar que hacen reconocible al sujeto. O sea, el rasgo de carácter nos define como personas. Los rasgos de carácter no solo hacen identificar a una persona, sino que a su vez otorgan roles y privilegian la activación de ciertas conductas o rasgos de carácter de los demás. O sea, eso es muy fácil. Ustedes y yo privilegiamos con ciertas personas ciertas maneras de ser de nosotros. Esos son los rasgos de carácter. Entonces, a veces somos más sociales con fulanito, menos sociales con perenganito, más severos con Juanito, más relajados con Pepito, etc. Entonces, son nuestros rasgos de carácter que se están activando dependiendo de las interacciones. Hay una base que nos hace ser casi siempre los mismos, pero se activan más o menos con papá, con mamá, con los hijos, con la esposa, con la amante, nuestras cosas. Los rasgos de carácter, como les decía, nos otorgan roles y privilegian la activación de ciertas conductas o rasgos de carácter de los demás, ¿verdad? También, así como nosotros activamos ciertas cosas, la otra persona también la activa. A diferencia del sentimiento de estupidez, creo yo que el rasgo de carácter estúpido específicamente es una conducta observable y constante en algunos individuos, que les confiere una parte sustancial de su personalidad, las cuales pueden o no ser de utilidad para el crecimiento personal e indirectamente de los demás. La estupidez como rasgo de carácter refleja, desde mi punto de vista, fallas en el yo observador, pues éste se encuentra imbuido en maniobras defensivas ante la situación estímulo, externa o interna, frente a la cual no se encuentra libre de asimilar ideas ni de utilizar sus capacidades creativas para salir avante y preservar su equilibrio o autoestima, lo cual lo hace entonces rígido, monótono, limitado, extrañamente concreto, absurdo, haciendo como si no le importara en algunos casos o pareciendo simplemente estúpido, ¿sí? Esto tiene que ver con la fantasía inconsciente contenida en este peculiar rasgo de carácter. Tal rasgo no termina siendo útil. Llega entonces a obnubilar el carácter de base del individuo, o sea, se es calificado negativo, siendo en ese sentido la parte por el todo. Este rasgo, como se ha dicho, activa interpersonalmente diversas reacciones también asociadas a la estructura y psicopatología del receptor, ¿sí? Como las dinámicas sadomasoquistas. El masoquista activa núcleos sádicos en el demás, en el otro. En otras palabras, la respuesta puede ir desde no valorar o no tomar en cuenta la conducta estúpida temporal hasta realizar maniobras varias como la devaluación, la formación reactiva, anulación, racionalización, entre otros, e incluso a otro nivel, recrear elementos sádicos y o masoquistas con la persona que en tal sentido pueden producir la repetición del rasgo estúpido. Por ejemplo, en un caso que yo tenía, el paciente en turno en el trabajo era el hombre más inteligente, era the boss, o sea, el jefe, ¿sí? Súper cuerda, súper profesional, tenía la respuesta para todo. Pero en sus interacciones con su esposa era literalmente un tarado, ¿sí? Se autoinvalidaba, errático, ¿sí? Poco creativo, ¿sí? Insensato, infantil, etc. Entonces, la esposa tomaba ese rol dominante, crítico, de evaluador, y se hacía esta situación muy curiosa en su personalidad. Como se puede observar, el rasgo estúpido de carácter contiene elementos agresivos de doble filo. Es probablemente este particular rasgo de carácter el que más seguido se observa en la labor psicoterapéutica y psicoanalítica, pues para muchas personas tal conducta es totalmente egodistónica. Incluso es vivida con molestia, bochorno
O por otro lado, utilizando como formación reactiva a nivel defensivo cinismo e ironía para duramente evaluar tal conducta debido a sus desagradables consecuencias personales e interaccionales. Y como ya se dijo, golpean la autoestima y parcialmente vulneran al sujeto interpersonalmente. Bien, esto fue lo del rasgo de carácter. Ahora, la estupidez como expresión del carácter. Como sabemos, el carácter es estable, repetible y claramente desde nuestra posición define en términos psicológicos a un ser humano. Siguiendo a Charles Bowdry, un estudioso del tema del carácter en psicoanálisis, es un amplio y estable grupo de rasgos típicos y actitudes por medio de las cuales reconocemos a una persona en particular a lo largo del tiempo. El carácter, a su vez, muestra las distintas estrategias, exitosas o no, con las que enfrentamos las diferentes demandas de la realidad externa y persigue minimizar el conflicto con los demás, así como refleja las complejas interacciones entre el ello, el yo y el superyo. Por consecuencia, una perturbación del carácter manifiesta una serie de limitaciones y formas inadecuadas de responder al mundo externo, a las demandas internas y a las exigencias del superyo, por ejemplo, en las estructuras neuróticas. Cuando existen problemas en el carácter, aparecen conflictos internos rígidos, egosintónicos en buena parte, con el ambiente y con las personas también, no siempre sintiéndose mal por ello la persona. Y quienes lo reconocen se observan incapacitados para reaccionar con efectividad ante tal malestar o dejar de ser así. Es que no puedo, no me doy cuenta, dicen ellos, lo hemos visto todos en la clínica. Cumpliendo la máxima psicoanalítica de la compulsión a la repetición. Para Hyman, en el 2002, el comportamiento estúpido aparece cuando el estímulo ante el cual se reacciona se desencadena en un momento o situación inadecuada, o en el momento en el que el individuo no logra reprimir la obtención de una gratificación inmediata al perseguir un objetivo más importante y de mayor alcance. O sea, por obtener eso, en vez de ver los caminos para lograrlo, se centra en la finalidad. El carácter estúpido contiene, a mi juicio, un intento precario y a la postre ineficaz de preservar la autoestima. A través de ciertos mecanismos defensivos como la omnipotencia, reflejada en la autolimitación, en el juicio no elaborado, en el aparente pensamiento concreto, sin planificación madura socialmente hablando. ¿Me iban a hablar? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y expresa... ¿Ya se la llevó? ¿Perdón? ¿Muy bien? Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Okay. Hay que terminar al doctor. No, doctor. Todo bien. Muy amables. Entonces, el carácter estúpido en ese sentido, ¿sí? Refleja una incapacidad para experienciar empáticamente los conflictos interpersonales, ahí de donde no está la empatía. ¿Pero por qué? Dicen ellos, ¿verdad? Y por lo tanto hay una falla en el uso de las defensas yoicas y en la experiencia subjetiva de la emoción propia e interpersonal, en especial de la agresión. No, ¿cómo? No me di cuenta, dicen ellos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Esto incide en que estas personas presentan una seria dificultad para recuperar las partes buenas de los objetos agredidos al comportarse estúpidamente. Pues que no te dice nada, dicen ellos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? No lo pueden recuperar, ¿sí? Buscando hallarlas maníacamente en sí mismos o en otras personas, pensando omnipotentemente en que los encontrará, negando en ese sentido la seriedad del acto realizado, racionalizándolo absurdamente o desconfirmando ansiosamente la reacción del otro significativo. No es para tanto, no pasó nada. ¿Sí? ¿Sí? Lo anterior los aleja en tal caso de las personalidades depresivas masoquistas, pues presenta una severa patología superyoica reflejada en la moralidad y justicia. Eso es el depresivo masoquista. Un grave problema en la metabolización de la agresión, sobredependencia, búsqueda de amor y aceptación. Esos son los depresivos masoquistas, no son nada estúpidos. Pueden parecer tontos, pero no lo son. A través de la cual pueden parecer, como les decía, estúpidamente sumisos y devotos a alguien. ¿Sí? Poseen también los depresivos masoquistas una menor tolerancia a la frustración
e inconscientemente se colocan del lado de las cosas que le causarán sufrimiento, a costa de obtener gozo y aparente felicidad. Así también, al depresivo masoquista, sus expresiones de culpa, sumisión y complacencia para recibir dicho amor del objeto son muy plásticos, se ven muy fáciles, ¿sí? En ellos hay una buena capacidad para reprimir, para establecer constancia objetal, al igual que pueden poseer un concepto más integrado, pero no totalmente real, de sí mismos. Probablemente entre los elementos que también distinguen a los depresivos masoquistas de lo que para mí es el carácter estúpido, es que los primeros depresivos masoquistas poseen una tendencia neurótica a idealizar el objeto. ¿Sí? Yo te quiero, no me dejes, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Verdad? Así como presentan, como ya se ha transmitido, un super yo más agresivo. ¿Sí? Son tan generadores de disculpas que terminan siendo chocantes. Todo lo hemos visto en la clínica. Es claro, finalmente, que ellos sí pueden presentar, de hecho es común, tremendos sentimientos de estupidez y rasgos estúpidos en su carácter. Por el contrario, quienes presentan lo que yo llamo carácter estúpido, a mi juicio, no buscan con sus actos el encontrar amor y aceptación. Todo lo contrario. Sus sentimientos de grandeza y fantasías omnipotentes los hacen comportarse sin pensar si afectarán a otros o incluso si se afectarán a sí mismos. ¿Sí? ¿Pero por qué compraste esto, Juanito? Porque pues, está muy bonito, pero no sabes por qué. ¿Y para qué sirve? Pues no sé, pues está muy bonito, mira, ¿sí? Esa conducta tarada, ¿sí? Explica lo que les acabo de decir. Si llegaran a idealizar, pienso que tal mecanismo sirve para propósitos de vanglorismo, ¿sí? Para vangloriarse, obtener gratificaciones. Mas su grado de agresión y envidia a los objetos les hace destruirlos, lastimándolos de paso. Así, mientras no aparezcan estímulos que pongan en juego su autoestima, tienden a aparecer incluso personas bien ajustadas al medio. El carácter estúpido refleja una clara tendencia egocéntrica, por lo tanto, un déficit en el entendimiento de las necesidades, expectativas, ideologías, pensamientos y necesidades de los demás. Por eso salen afectados. Al mismo tiempo, como ya se dijo, estoy seguro que dichas personalidades poseen un amplio grado de envidia hacia aquellos que presentan una visión más madura, objetiva y por lo tanto pueden desarrollar respuestas adaptativas al ambiente y a sus propios reclamos internos y externos, sin afectar claramente a los demás. Pues creo yo que poseen un superior más integrado, ¿sí? Una mejor conciliación entre las necesidades internas y externas, así como una representación real de sí mismos y de los objetos. En tal caso, sostengo que el carácter estúpido es una expresión de un trastorno narcisista, es una subexpresión del trastorno narcisista del carácter. Esa es mi hipótesis final. Pues al igual que estos, buscan manifestarse por encima de los demás, evaluando, contraargumentando, no deseando cambiar y por el contrario persiguen cambiar al otro con sus ideas estúpidas, sin darse cuenta que al hacerlo arriesgan todo. Bien. Déjame ver más acá. Ampliando las ideas de Oberndorf, creo que el posible origen de la estupidez como trastorno del carácter puede ser a partir de una incapacidad de la madre o su sustituto para reconocer y responder al estado interno del menor en las interacciones con este. En ese sentido, los objetos significativos carecieron de la disposición a corregir las conductas inadecuadas, siendo por el contrario pasivos, indiferentes o altamente contradictorios, esto es, en instantes altamente devaluadores y produciendo humillaciones y sentimientos de odio, envidia y por lo tanto agresión hacia estos. Y por el otro lado, autoinvalidados, fuera del lugar, incluso pendejos a la hora de interactuar, dejándole al menor la posibilidad de decidir, opinar con firmeza, a pesar de ser inadecuada la respuesta de este. Ello influye en el control y dirección de la agresión que participa en las relaciones entre el self y los objetos. O sea, no se dan cuenta de lo que pasa entre todo. Tal situación les impide al menor reconocer y empatizar por consecuencia con las personas significativas. Debido a esto a una fusión de las imágenes idealizadas de sí mismos, ¿sí? Del self ideal y del objeto ideal, los cuales, como ya se dijo, son el resultado de estas deficientes relaciones
con los padres, ¿sí? Este self grandioso, medida tanto de Kohut como de Kemper, ¿sí?, es el resultado del temor a ser débil, insuficiente, inadecuado y frágil. De ahí las consabidas fallas en la organización superyoica, en las relaciones objetales y en la propia representación de sí mismos, siéndose como todo infalible, en el reconocimiento integral de los demás como personas falibles y en la dificultad para depender, por lo tanto, de estas, siendo entonces todo lo contrario a lo que busca el carácter estúpido, de evaluarlos, controlarlos o aceptándolos como prolongaciones de sí mismos, siempre y cuando cumplan sus expectativas. Pues quédeme, dicen ellos, pues así soy, ¿verdad? Ese tipo de cosas. A diferencia del psicopático, quien puede hacerse pasar por pendejo para obtener beneficios y explotar a los demás, el carácter estúpido no puede llegar a ello. Por el contrario, siempre sale afectado, pues su necesidad de autoafirmarse, de evaluar y sobreponerse ante el otro, lo hace a consta de su propia seguridad. Como en muchas ocasiones podemos ver esto en otras variedades de manifestaciones narcisistas. Bien, no sé cómo ande de tiempo, porque yo dejé un apartado, aquí me va a decir Socorro, o quien esté coordinado con esto, si le doy lugar a la expresión de la estupidez en la práctica psicoanalítica y psicoterapéutica, o ya pasamos a la segunda parte del texto. Estamos ya en tiempo, doctor. Entonces eso lo guardo. Al comentario de la psicoanalista. Sí. Igual nos abre otro espacio para otra sesión. Claro que sí. Entonces, pero usted adelante, dígame, y muchas ¿quiere gracias cerrar a con algo más para pues dar si quieres paso? doy la conclusión, ya para cerrar Claro. esto, muy poquito. Muy bien. Entonces, bueno, ya para acabar, 2 minutos. Como se ha dicho, a diferencia del término inteligencia, estúpido, la palabra estúpido, no ha sido totalmente esclarecida, pues esta se ha asociado precisamente a la ausencia de un suficiente coeficiente intelectual, cuando hemos visto que no es así. En 1956, Karl Popper sostuvo, nosotros somos buenos, tal vez un poco demasiado buenos, pero también un poco estúpidos. Y es esta mezcla de bondad y estupidez la que yace en la raíz de nuestros problemas. Recuerdo que entre mis colegas y yo, al hacer comentarios de diferentes personajes que han ganado su peso en oro gracias a su elocuente estupidez, sosteníamos que no había nada peor que un narciso pendejo. En diversas reuniones de nuestras profesiones, informalmente se le ha llamado a esta peculiar forma del carácter como nardejos. Como se ha sostenido en esta exposición, la estupidez como rasgo de carácter y como sentimiento es inherente a todos nosotros. En otras palabras, en cada uno de nosotros hay un factor de estupidez potencial que siempre subestimamos. Por ello, considero sumamente importante no solo quedarnos escuchando y pasar de lado, una expresión de sentimiento de estupidez en las sesiones con nuestros pacientes o en nosotros mismos, y no se diga cuando esto es reiterativo o refleja ya una forma de ser. Atrás de ello, como se ha visto, existen una serie de mecanismos defensivos, fantasías inconscientes e interacciones que alcanzan la diada transferencia contra transferencia. Sabemos que la estupidez humana, o la estupidez en general, abruma, cansa y produce múltiples reacciones. Encontramos a los neuróticos quejumbrosos en las reacciones absurdas de los pacientes de estructura fronteriza. Ha estimulado la pluma de filósofos y escritores en la historia y firme y segura nos acompaña, y como las defensas y otros fenómenos mentales, bajo ciertos ambientes se hacen presentes. Sin embargo, eso no nos debe de tranquilizar. Como bien explicaba Lowenfeld, al hacer la alegoría de aquel caso del hombre que, asediado por la noche por las pulgas, apaga su única vela para que éstas no lo vean. Es evidente que existen grados altos de estupidez que se conjugan con niveles de control de masas o de ejercicio monolítico del poder. No hay que quebrarse mucho la cabeza para imaginar los resultados de estos factores. Los saldos en la estabilidad de las instituciones, sociedades e incluso durante épocas completas en la humanidad no son nada presumibles. Como la misma historia lo ha mostrado, los grandes desastres de muchos países han sido por estar en manos de narcisos estúpidos, quienes han condenado a su pueblo en un intento de mantenerlo en su lugar. En ese sentido,
Estamos desgraciadamente seguros, la mayoría, de que este mundo desaparecerá no por un meteorito, no por una plaga extraña, ni por efectos climáticos extremos. Dejaremos de existir porque a una bola de pendejos se les ocurrió una brillante idea. En más de un sentido, depende mucho de nosotros y del ejercicio ético, mesurado y maduro de nuestras profesiones, que el prójimo en su búsqueda interior de sí mismo deje de ser tan estúpido y busque mejores formas de honrarse entre sus iguales y diferentes, y que ame y respete a la naturaleza, a lo desconocido incluso, que acepte su minúsculo lugar en la tierra, que reconozca su inevitable mortalidad y deje de temer en sí mismo. Ahora sí, aquí dejo esta parte y les agradezco que me hayan tolerado esta horita de conversación. Gracias. Gracias, doctor. Un trabajo muy completo, muy generoso con su aportación, porque todavía hay más. Seguramente buscaremos el espacio para esa continuidad. Nos hizo un recorrido histórico, nos planteó este concepto de la estupidez desde varias posturas, desde varios enfoques, nos lo presentó desde como una inhibición yoica, como una represión inconsciente, hasta como un rasgo del carácter. Pero bueno, voy a dar paso al comentario correspondiente, que en esta ocasión le toca a la psicoanalista Marta Evelia Martínez Espinosa. Les presento. Ella es licenciada en psicología clínica por parte de la Universidad de Guanajuato. Tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica para niños y adolescentes por la Universidad Vasco de Quiroga. Además, en análisis por la Sociedad de Psicoanálisis León, México. Tiene 21 años trabajando en un SABES como orientadora con adolescentes, 20 años de práctica clínica privada. Entonces, vamos a dar paso a la psicoanalista Marta Evelia con su comentario, por favor. Además, hoy está festejando también su cumpleaños, doctor, coincidió. Entonces, démosle paso también para su festejo compartiendo su conocimiento. Gracias, Marta. Gracias, Coco. Buenas noches. Bueno, pues muchas felicidades, doctor Alberto. Su trabajo, pues ya lo dijo Coco, es un trabajo muy, muy completo. También muchas felicidades por su cumpleaños. En este bonito ensayo, pues nos hace un recorrido, como lo comentó también Coco, del concepto estupidez, de una manera muy bien documentada, de una manera muy amplia y muy bien integrada. El concepto que se maneja en este trabajo me pareció muy fuerte e impactante al inicio. Incluso pensé, pero ¿quién no hemos sido estúpidos en alguna o muchas ocasiones en nuestra vida? Definitivamente todos lo hemos sido, tanto en la vida personal como laboral. Al ir avanzando en la lectura, se va suavizando obviamente el concepto, comprendiéndolo de una manera más completa, gracias a la manera como no lo va usted explicando. Me llamó la atención que cuando se lanzó la publicidad de la sesión científica en redes, alguna persona comentó por ahí, ¿por qué analizar la estupidez? Yo pensé, bueno, porque está de moda, ¿no? Yo sentí que la pregunta fue en un tono un tanto, pues como cuestionador, como retativo, tal vez porque el concepto en un primer momento nos hace sentir que se utiliza para agredir o agredirnos. Se escucha devaluatorio, como si quien lo utilizara tuviera una postura de inteligencia más elevada. Pero como mencionaba, el concepto es interesante, ya que nos está ayudando a simbolizar un sentimiento, rasgo o carácter que tal vez poseemos. ¿Qué es la estupidez? Torpeza notable en comprender las cosas. Dicho o hecho propio de un estúpido. Con esta simple definición de un sencillo diccionario, sería difícil que alguno de nosotros se salvara del sentimiento de estupidez, que a lo que entiendo es lo que sentimos
cuando cometemos una equivocación ante una situación que pudo haber sido muy simple o lógica de decidir. Pero qué difícil decidir lo correcto, lo sano. Así que cuando queda evidenciado, pues da vergüenza, culpa y un deseo de trágame tierra, o sea, de desaparecer. Es por ello que este trabajo explica desde lo teórico lo que es, justamente para ayudar a los pacientes, a las personas en la reparación de estas heridas narcisistas, siendo empáticos con nosotros mismos y los demás. Trataré de expresar, doctor, algunos puntos nada más, porque el trabajo es súper amplio. O sea, yo creo que cada una de las ideas que expone usted es como para analizarse de una manera muy, muy detallada. La estupidez como sentimiento, la estupidez como rasgo, la estupidez como carácter, creo que da para mucho, pues, pero yo creo que nos transmite justamente la idea de que esto debe de ser trabajado en la clínica, ¿no? La estupidez o el sentimiento de estupidez es universal, ya que es una característica de lo humano. Por lo tanto, los analistas también la poseemos y esto puede verse evidenciado en algunas omisiones técnicas en los tratamientos. La estupidez ha sido considerada dentro del bagaje psicoanalítico de diferentes formas. Usted nos da un recorrido muy amplio, muy bien explicado, desde una forma de expresión de resistencia en los tratamientos hasta una mediocre adaptación a la realidad, junto con una deficiente forma de controlar los objetos externos, sumándole yo también la expresión de actos impulsivos. En la estupidez hay una clara incapacidad de empatizar. La estupidez se repite porque nos comunica un conflicto del self, que en realidad causa un gran dolor a la persona. Y que este dolor no ha sido entendido lo que es. En la técnica debemos de poner atención a esta característica, ya que aquí hay un nudo conflictivo que debe analizarse de una manera más profunda. Por lo tanto, la estupidez, aunque se escuche como un concepto de evaluatorio, en realidad nos está transmitiendo una falla dolorosa del psiquismo humano. También hay que poner atención en la clínica cuando permanecemos mucho tiempo en una idealización recíproca con el paciente, ya que sería la manifestación de una conducta justamente estúpida por parte del terapeuta. El ser humano encubre la estupidez como carácter con omnipotencia y no permite reparar el daño. Y bueno, concluyo con algo de lo que usted comenta en su trabajo. El carácter estúpido es una forma de expresión de un trastorno narcisista. El sentimiento de estupidez y como rasgo de carácter definitivamente es una expresión de lo humano. Hay mucho que comentar de su trabajo, doctor. De verdad a mí me pareció un trabajo muy amplio, muy integrado y que nos transmite pues con mucha claridad las características de cada uno de los conceptos que trató que nos transmitió en este trabajo. Pero bueno, Coco, podríamos darle paso al público a preguntas. Sí, muchas gracias. Beli. Gracias a usted, doctor. Y felicidades también. Febrero loco, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias, Beli. Sí, todo un gran reto hacer un comentario para un trabajo tan integrado, tan detallado. Y pues gracias, Beli, por tu comentario, también muy propio. Pero pues bueno, me parece que podemos darle paso a al público, a quien quiera preguntar, comentar, pues estamos un poquito ya limitados de tiempo, pero todavía contamos con algunos minutos, así que adelante, por favor, quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta.
¿Yo? Bueno, hola doctor, soy Karina. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Fíjese, doctor, que a mí me gustó mucho su trabajo, lo relaciono justo con lo que hablábamos en el seminario de la mañana y sí descarto esta idea de la que justo le preguntábamos si la estupidez es un déficit mental o algo relacionado con lo cognitivo, me queda claro que no. Y en cuanto a su conclusión sobre el narcisismo, sí, o sea, lo pensaba con un montón de ejemplos, empezando por el presidente de México. Bueno, no sé, por decir uno, bueno, todo lo que no se debe decir. Y sí, o sea, esta idea y esta obstinación de que lo que se hace está bien y la incapacidad para reconocerlo, y sí me impacta no solo en los demás, sino de repente digo, ay, a mí también me ha pasado. Y qué No, interesante. y fíjate, un día, digo, aquí ya no va a haber tiempo, pero un día nos podemos platicar todos sobre las estupideces en psicoanálisis, en teorías psicoanalíticas. Hay una serie de hipótesis históricas fantásticamente idiotas, ¿sí? Que se imaginaron algunos colegas, ¿sí? Alrededor de cómo se gesta el psiquismo, ¿sí? Pero pues, ¿de Sí, cuál fumaron? sí. A veces dice uno, pero ahí están, ¿sí? No nada más, como bien dices, o sea, es cierto, se necesita ser muy inteligente para ser tonto. Sí, y muy rígido, porque también es lo que vemos, esta falta en la flexibilidad para cambiar de opinión o de pensar o de actuar. Y pues muchas gracias, ojalá nos pueda mandar el trabajo para leerlo con más detenimiento. Y felicidades. Claro que Aparte, sí. creo que es un tema muy valiente. Por otro lado, creo que fue sublimatorio porque tenía mucho sin escuchar tantas veces la palabra estupidez. Sí, ya saqué esa parte y muchas gracias, doctor, y felicidades. Gracias, Karina. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, me voy a permitir hacer una pregunta al doctor. Primero felicitarlo, me encantó. Creo que hace un recorrido primero desde la filosofía y de todas las experiencias y expresiones, ¿no? Hasta sociales, hasta esta parte más profunda del psicoanálisis, pero yo no pude dejar de pensar a través de su presentación sobre las relaciones codependientes, ¿no? Y las múltiples manifestaciones de la estupidez en muchos procesos, y creo que es una de las manifestaciones más recurrentes en la clínica. No sé usted cómo lo podría profundizar. Gracias. Sí, sí, no, muchas gracias, Mireia. O sea, es bien típico que el paciente a veces llega. Por ejemplo, me llegó hace poco una señorita muy simpática, autorreconociéndose como tonta. Es que siempre he sido una tonta, dice. He dejado que mis padres, una solterona, he dejado que mis padres siempre estén diciéndome lo que está bien y lo que está mal. Y todo lo que yo hago, estoy segura que siempre la riego, me equivoco en todo, me arrepiento de todo. Pero no me doy cuenta. Sí, no me doy cuenta de eso. Y le digo, probablemente, ya mucho tiempo después le dije, no, probablemente usted necesita validarse a través de sus errores. Porque usted aprendió que es la única manera en que desde lo negativo le reconozcan. ¿Sí? Entonces, es esa parte extraña que hoy no hubo tiempo, pero en otro momento o con otros profesores podrán ahondarlo, que esta expresión del narcisismo que yo describí no es el típico narciso exhibicionista, poderoso, sangrón, ¿sí? Que podemos imaginarlo en los textos de Kemper, por ejemplo, ¿sí? Petulante, ¿no? No, es un narcisismo interior, ¿sí? Es esa búsqueda un poco más a la Kohut, de espero que me quieran, ¿sí? Espero no equivocarme en esta, para que me vaya bien, ¿sí? Y ahí es donde empieza esta torpeza a veces de acciones o de expresiones, ¿sí? El esposo o la esposa, y cuando escucha la demanda de la pareja, sin poder detectar
el mensaje emocional del mismo salta del sillón o de la cama para resolver la necesidad de la pareja. Y le espérame, nomás estoy queriendo decir que quería estar, que tengo frío, no para que vaya a hacerme un café caliente con atole de la abuelita y no sé qué, o sea, ¿sí? Esa parte de desconexiones en donde aspectos idealizados en busca de un reconocimiento se dan, ¿sí? Es esa parte narcisista que está ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero hay muchas expresiones clínicas. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo. Bueno, Alberto, muchas gracias, muchas felicidades, Beli. Pensaba que uno de los mejores ejemplos cuando dices es cuando esta persona no es estúpida con todos, ¿no? Porque alguien tiene esta actuación siempre deficiente en todos lados y circunstancias, pues podríamos pensar que sí hay un déficit conmigo, ¿no? Pero esta persona que puede desarrollarse bien o normal o con autosuficiencia con algunas personas o en algunos ámbitos, pero que en otros no puede, es donde dirías, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué en este ámbito no puede, no? Lo pensaba por lo que decía Mireya, de cuánto puede a veces relacionarse con vínculos, o sea, con codependencias, con me das algo, te doy algo, o necesito hacer este papel, cuando decías, ¿no? Todos nos comportamos diferentes según las personas con las que convivimos. Cuando la persona siente que con esa persona en específico, la pareja, los padres, no sé, el maestro, el terapeuta, necesita comportarse como tonto para poder ser aceptado o para disfrazar lo que él vive como falla o como carencia. Entonces me hace muy interesante que no es generalizado, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo. Esos son esos son los fenómenos intersubjetivos que se dan en las interacciones. ¿Sí? Definitivamente. Eso lo vemos todos los días. ¿Sí? Incluso nosotros mismos a la hora de estar trabajando. Podemos ser súper buenos en la clínica, salimos a la calle y metemos la patota, pero bien y bonito. ¿Sí? Estamos vulnerables. La vulnerabilidad narcisista. Muy bien. Mario. ¿Puedo, Coco? Sí, adelante, Mario. Muchas gracias. Alberto, buenas noches. Muchas gracias, Coco. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por compartir tu conocimiento al respecto. Toda la teoría de la que nos empapaste ahora nos hace pensar muchísimas cosas. A mí me hizo reflexionar en que tal vez algo falta también y que a mí me parece que va de la mano con los momentos históricos. Creo que la estupidez también va muy de la mano con la situación que se vive. En este momento, tanta gente que comete la estupidez de salir a la calle, de no protegerse, de no cuidarse, de contagiar a otros e insistir en ello. Y creo que tiene que ver con una necesidad narcisista de autoprotegerse en contra de la adversidad. Y que también a lo mejor la podríamos agregar además de todos los factores de la personalidad de los que nos hablaste, ¿no? Muchas gracias. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Los freudianos, que estemos o no de acuerdo con ellos, pensaban, Nájera lo puso muy bonito en su libro de síntesis de la obra de Freud sobre la teoría de los impulsos, que hay esa cosa de fusión, lo libidinal con lo agresivo, se funde, y eso se está viendo en esto, ¿sí? No me pasa nada, no me va a pasar nada, sí, pero están expuestos, o sea, la parte libidinal
encubre toda esta parte de destrucción, lo que hablamos de la repetición, de la compulsión de la repetición. ¿Sí? Es una forma de darnos en la torre, a fin de cuentas. ¿Sí? No va a pasar nada. ¿Sí? Si no lo digo, no lo saben. ¿Sí? Pues sí, si lo van a saber, eso está obvio, ¿no? Por ejemplo, y luego viene todo lo hemos vivido en carne propia o en la de terceras personas. Los pescamos en la movida y empiezan, no, ahí está, lo hiciste. No, ¿cómo? Y es esa fusión de fusión, ¿sí? Que decían los freudianos, ¿no? Independientemente estamos no de acuerdo con ellos. Ahí está esas expresiones contradictorias que precisamente cuando colapsan nos hacen vernos así de tarados. ¿Sí? ¿Sí? Con una invalidación de las circunstancias, hechos, formas y acciones. Pues es que no sabía que me iba a pasar. Yo pensé que no iba a pasar. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. ¿Verdad? En fin, muy bien. Me acordé de un concepto que se estudiaba cuando yo pasé la licenciatura. Era un concepto muy común que era la bobería histérica. Y era parte de este mismo fenómeno que estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Como poner cara de bobo ante la situación adversa que estás viviendo. Uh-huh. Exactamente. Sí. Definitivamente. Sí, Coco. Adelante, Malena. Coco? Sí, adelante, gracias. Bueno, buenas noches, doctor, gracias por su plática. Yo estuve viendo en las redes sociales, a partir de que lanzamos la publicidad del trabajo, de su trabajo, comentarios sobre, desde que existe el psicoanálisis se acabaron los pendejos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como un concepto muy fuerte de entender, pero un concepto tan cotidiano, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido así en cualquier área de nuestra vida? En la familia, dando clases con los amigos, en el consultorio. ¿Cómo el trabajo de lo negativo de alguna manera implica enfrentarnos con eso estúpido del paciente, pero también con lo estúpido mío como analista cuando no alcanzo a entender qué pasa? ¿Sí? Y esa dificultad para entender que esto es mío porque se conecta desde una identificación proyectiva de mi paciente, pero que es de mi paciente y que es importante ayudarlo a pensar, porque al final de cuentas, algo que usted dice y que es muy importante es un ataque al pensamiento. La estupidez es un ataque al pensamiento, ¿no? ¿Cuántas personas navegan con bandera de pendejo, pero como una protección para no sufrir? Y nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y decimos, es que es un tonto, es que es una tonta, no. O ese clásico programa de Laura de América, ¿no? Señorita Laura, es que yo lo amo, oiga, pero que le está haciendo daño. Y pensamos que sí, bueno, ahí es un sketch de la televisión, pero en el consultorio escuchamos mucho esto, con lo que decía Mireya, ¿no? ¿Qué pasa con la codependencia? Cuando la paciente o el paciente una y otra vez vienen con ese dolor por el rechazo, por la agresión, por la violencia, y no pueden salir de ahí, y uno le pregunta, ¿y qué crees que está pasando? Pues no sé, y no sé. Sí sabe, pero abrir su mente y abrir este espacio para empezar a generar pensamientos que puedan construir un aparato para pensar es muy doloroso. Y en ese dolor mental está pues el espacio analítico, el espacio de contención del terapeuta, que también tiene que tolerar su propia estupidez, y eso no es nada fácil. Gracias, doctor. Así es. De hecho, así bien rápido, muchas de las otras psicoterapias que existen, o de las parapsicoterapias, o sea, medio psicoterapias, muchas veces es un cultivo de estupidez, porque aleccionan al paciente, se guían en cosas absurdas al paciente. O sea, esta señorita que les digo que empecé a ver, estuvo un tiempo yendo con una psicóloga en un consultorio en el barrio X de la ciudad, sin preparación, sin formación, sin nada, ¿sí? Y le dijo una serie de cosas que fueron y se dio en la torre ahí, con una tía, con una hermana y todo eso, porque pensó que era una buena idea, ¿sí? Pues fue
problemón horrible a la hora de la hora, ¿no? O sea, Claro. entonces van y buscan en la paramedicina y en las parapsicoterapias a veces soluciones rápidas que lo único que hacen es lavarles el coco y son los pendejos. No, Gracias. muy de acuerdo. Sí. Gracias, Malena, doctor. ¿Todavía alcanzamos? ¿Alguien más? Aprovechen estos últimos minutos, que estamos contra reloj. Andrés. Quisiera hacer una breve, como también pregunta, doctor, también agradeciendo. Me parece un tema irreverente en el buen sentido de la palabra. Yo creo que es un tema que normalmente no se escucha en foros. Yo la verdad es que mi principal reacción cuando vi la publicidad fue sorpresa. Y fue una grata sorpresa, acaba de decir. Yo quería poner como un elemento que va a quedar como tal vez para una mayor discusión técnica en un futuro, que creo que es, por ejemplo, los intersubjetivistas manejan un concepto que se llama acomodación patológica, en el cual, de una u otra manera, los pacientes se acomodan justamente a un tipo de vinculación para que tengan como una validación sélfica continua. Y creo que vienen dos retos principales, pienso yo, cuando los pacientes empiezan a dejar de hacer estupideces, porque estoy muy de acuerdo con usted que este tipo de pacientes narcisistas no son como el que te quieren todo el momento de evaluar y andar de mamones, más bien son estos como muy vulnerables. Tocar esas fibras creo que es bastante penoso para ellos. Y que creo que muchas veces también es bien importante la parte del contexto de nuestros pacientes, ¿no? Porque me hizo acordarme uno específicamente con todo esto que platicaba, que se dio cuenta que hacía estupideces. O sea, se dio cuenta que era una persona que no se responsabilizaba de las cosas, que en muchas ocasiones lo tomaban como a chiste. Y en una reunión, que me parece algo muy traumático, le decían, él tratando de ser serio, se sentía muy a gusto estando serio, él platicando otros temas, y un amigo suyo le voltea y le dice, oye, fulanito, ¿y cuándo vas a hacer tus graciosadas? Él se sorprende y dice, ¿cuáles graciosadas? Pues las que siempre haces, siempre eres un bufón, ¿no? Y el otro se asombra y para eso fue un gran dolor para él. Es decir, creo que el lugar también de poder como sacarlos de ese lugar en el cual ya tienen todo un entramado relacional, porque muchas veces eso es una cosa muy compleja, ¿no? Los pacientes tienen todo un entramado que ya los reconoce como tontos, como estúpidos. Y que justamente como que tratar de desvincularlos de eso y darle como nueva validez a otros aspectos del self, me parece un lugar muy complejo, pero importante en la terapia y el manejo contratransferencial de nosotros no caer en eso, ¿no? Creo que lo decía la doctora Malena también, de que en muchas ocasiones nosotros tenemos que lidiar con el propio sentimiento de estupidez y de no caer en la sensación de decir, ah, es mi paciente el tonto, y ya nosotros quedarnos con eso, ¿no? Sí, o enjuiciar el acto. Ah, qué tonto estuvo. Sí. ¿Sí? Sí. También, por supuesto. Sí. De hecho, Ogden tiene un trabajito que es el miedo a no saber, ¿te acuerdas? Sí. En donde también el paciente tiene mucho miedo, o la persona en general, a demostrar una incompetencia en algo y para eso trata de recurrir a muchas maniobras defensivas como las inacciones. Muchos actos estúpidos son inacciones. Así como lo acabo de hacer ahorita. Y el otro, ¿qué? ¿Sí? Ahí ya se creó un vínculo, ¿sí? En donde, por ejemplo, son las payasadas del paciente que refieres, por decirlo así rápidamente, ¿no? Sí, y ahí hizo su carita, etcétera, ¿no? Entonces ahí se van atrapando en estas transacciones relacionalmente hablando. Muy interesantes. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés, por el comentario. Gracias, doctor. Estamos sobre el tiempo. Pues muy interesante, pero pues esto tiene que terminar. En nombre de la Sociedad de Psicoanálisis, León, México, agradezco al doctor Alberto a Villarreal, a la psicoanalista Martebelia Martínez, por el trabajo y el respectivo comentario, por compartir todo este conocimiento. No más que agradecer a nombre de la sociedad
compartirles de una forma adelantada que la semana que viene, el próximo miércoles, nuestra plática a la comunidad con un tema muy interesante que se llama Duelo y Pérdida, presentado por la licenciada Valeria Martínez Pedraza. Los esperamos y pues muy agradecidos por su presencia y su participación. Así que gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias Alberto. Gracias a todos, pásenla bien. Buenas noches a todos. Muchas Bye. gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Adiós. Adiós, adiós.